Hola, hola, buenos días. Yo soy Tony Rodríguez y estoy aquí en Teleuniverso para presentar el cafecito de la revista, producción de Jaime Tomás. Iniciando como siempre, compartiendo con ustedes y con nuestro invitado aquí en estudio, el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Y hoy lo compartimos con el doctor Samuel Ramos. Gracias, dama. Aquí está, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Doctor, a su provecho. Calientito. Hoy es Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es una enfermedad que está correlacionada con otros eventos y que puede ser catastrófica al ser humano. El doctor Samuel Ramos es médico especialista en cardiología y nos puede hablar del paquete, del combo que hay con relación a la hipertensión, a la diabetes y otros eventos que tienen que ver con la salud humana. Así es. Gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta a compartir con ustedes y su público de este tema tan interesante. ¿Qué es la diabetes? No, la diabetes es un síndrome que se caracteriza por elevación. Su principal foco diagnóstico es la elevación de los niveles de glicemia o de azúcar en sangre. No es tener la azúcar alta, es una enfermedad que tiene un compromiso sistémico, o sea, de todo el organismo, pero que se identifica, se tipifica porque se expresa con niveles de azúcar o de glicemia elevado en sangre. ¿Y a partir de cuándo la diabetes es un problema para la humanidad? Bueno, mira, en sentido general, la diabetes desde que se diagnosticó, desde que se descubrió, comienza a ser un problema. Lo que pasa es que en la medida de que se va, digamos, creando evidencia, se van correlacionando las enfermedades, pero la diabetes siempre ha sido un problema. Los médicos comenzaron a ver pacientes que evolucionaban diferente, que se infectaban más o que no salían de las infecciones, que su salud iba desmejorando considerablemente, hasta que un día se le ocurrió a alguien fijarse a ver qué pasaba con este grupo de pacientes, y ahí se describe entonces la diabetes mellitus, que se le dice mellitus justamente porque se caracteriza por elevaciones de azúcar y que por supuesto se descubrió por orina. O sea, el diagnóstico se hizo porque el médico se puso a observar que en algunos lugares donde algunos pacientes orinaban, se llenaba de hormigas. Y entonces ahí comenzó a observar y tuvo la curiosidad de probar esa orina. Y se dio cuenta que esa orina era dulce, y entonces a partir de ahí se comienza a trabajar el tema de diabetes mellitus relacionado con miel, es el tema. ¿La diabetes está relacionada a la obesidad, al desorden alimentario? Sí, la diabetes tiene factores de riesgo importantes, así como tienen otras enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Y en este momento, uno de los factores de riesgo más importantes para la diabetes tipo 2 es la obesidad, los desórdenes alimentarios, una dieta rica en carbohidratos que terminará con un agotamiento en la producción de insulina por parte de las células betas del páncreas, y por supuesto se va a reflejar en aumento del azúcar o de la glicemia. Porque nosotros tenemos que el azúcar en sangre puede subir por varias condiciones. Uno es porque la persona tenga resistencia periférica a la entrada del azúcar. Esa es la principal causa por la cual se provoca diabetes por obesidad. Resistencia de entrada de azúcar a hacer su trabajo. Entonces, una persona que aunque tiene azúcar elevada, funcionalmente tiene el azúcar baja dentro de las células. Entonces, resistencia periférica. Otra causa puede ser que el páncreas esté produciendo una insulina de mala calidad, y aunque produzca en las condiciones ideales, en cantidad incluso puede producir más, porque no tiene, eso no hace el efecto que quiere. Entonces, si el páncreas produce por un desorden genético una insulina de mala calidad, subirá como consecuencia el azúcar en sangre y la persona terminará diabético. Y el otro factor es cuando se reduce la producción de insulina por las células beta. La insulina se inyecta, se suministra al paciente para regular su estado diabético. Sí,
La insulina es, digamos, el sustituto, la que se administra, como acaba de decir, de lo que es la insulina endógena, de lo que produce el organismo. Hay insulinas que son naturales y insulinas que son sintéticas y semisintéticas. Entonces, es una forma de compensar el déficit que tiene esa persona con la administración de la hormona que le hace falta. En los últimos tiempos ha mejorado mucho la calidad de vida del diabético. Así La es. ciencia ha avanzado en esa dirección. Así es. Como se ha trabajado tanto la diabetes como una enfermedad metabólica y una enfermedad sistémica, no solamente el hecho de tener el azúcar controlada, con todas estas campañas, con nosotros hablando de todo, las sociedades especializadas, endocrinólogos, diabetólogos, cardiólogos, nos hemos involucrado en una promoción de la salud, el mismo Salud Pública, los institutos de diabetes, en una promoción de la salud metabólica del paciente diabético a fin de que mejore su calidad de vida y además se prolongue. Entonces, con las medidas elementales que son comer saludable, sobre todo la dieta con bajas en calorías, sobre todo carbohidratos simples de absorción rápida, ejercicio regular y evitando el consumo de grasas saturadas y por supuesto con un control que pudiéramos decir casi estricto del consumo de alcohol y nunca consumo de tabaco. Entonces la calidad de vida del diabético, cuando tú lo agregas a los medicamentos que debe utilizar, por supuesto que cambiará significativamente. Y como ya otros especialistas, que no somos especialistas en diabetes, estamos trabajando con nuestros pacientes ese tema, aunque lo manejemos en conjunto con los endocrinólogos y los diabetólogos, pero cuando el paciente diabético va a mi oficina, yo no dejo de tratar ese tema. Aunque no sea yo el que prescriba el fármaco, yo tengo que hacer énfasis que él tiene que ver su salud como un todo y que aunque tenga la presión controlada no puede descuidar los niveles de glucosa en sangre. Más adelante vamos a preguntarle al doctor Samuel Ramos qué es lo que es la prediabetes y cuál es cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad que él mismo describe como un síndrome. Vamos a la pausa. Hay vínculos entre la hipertensión y la diabetes que suelen poner mucho a trabajar a los cardiólogos y a vivir situaciones muy complicadas a los pacientes. Pero antes de llegar ahí, doctor, vamos entonces a definir cuáles son los síntomas de la diabetes. Bien, mira, en primer lugar, para que, digamos, hay un punto de alerta que a mí me gusta que la gente tome en cuenta, porque como describimos hace un momentito, la diabetes es un síndrome que se caracteriza por elevación del azúcar, pero ¿qué tan elevada puede considerarse? Mira, en primer lugar, en la actualidad, 2019, los niveles de azúcar en sangre en ayuna son normales de 70 a 99. 70 a 99, aunque la mayoría de laboratorios aún no han modificado eso en sus parámetros de referencia. Y muchos pacientes dicen, yo tengo el azúcar normal, la tengo en 105, 110. No, 70 a 99. Si usted tiene más de 99 de azúcar en ayuna, tiene que preocuparse. Entonces, a partir de ahí se debe poner la alerta. Y a partir de 126 en ayunas es diabetes. Por supuesto, como la diabetes es una enfermedad crónica, incurable, yo no puedo decirle a una persona que me llega con un azúcar en 126 o 127, usted es diabético. Yo tengo que terminar un screening que me confirme que realmente esa persona es diabética para no tipificarla tan temprano. Entonces, de 100 a 125 son los rangos para prediabetes, que me preguntabas hace un momento, prediabetes, de 100 a 125 y de 126 en adelante es diabetes en ayuna, cuando eso se ha confirmado. Ahora, también nosotros hacemos, y 200 en cualquier momento. Si una persona llega con 200 de glicemia, no importa que haya comido o que no haya comido, eso se considera diabetes mellitus. Entonces, hay otros niveles que nosotros medimos, que es la hemoglobina glucosilada, que eso también es importante porque no tiene que ser en ayuna, mide parámetros de una regulación de la glicemia de por lo menos los últimos 90 días, nos da a nosotros una información mucho más confiable
que una glicemia aislada. Entonces nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. Síntomas. En primer lugar, la prediabetes no da síntomas. Y en segundo lugar, la azúcar alta, a menos que esté exageradamente alta, no da síntomas. Yo siempre hago énfasis. Los 3 factores de riesgo que más se asocian con eventos cardiovasculares, infartos, ataques cerebrales y muerte, diabetes, hipertensión y colesterol alto, ninguno de los 3 se sienten. De tal manera que lo único es tratando de medirse esto, la presión con un esfigmomanómetro, la diabetes con una muestra de sangre, igual que el colesterol. Solamente no podemos esperar síntomas, porque cuando la azúcar alta da síntomas, podemos nosotros estar hablando de mayores de 300 hasta 500 miligramos sobre decilitro. Entonces ya eso es importante. Una diabetes debutante, para volver a los síntomas, cuando está descompensada, se puede identificar por 4P, que es la forma que nosotros evaluamos. Lo primero es poliuria, significa orinar mucho. Polidipsia, mucha sed y tomar mucha agua en consecuencia. Polifagia, comer mucho, siempre tiene hambre. Y la 4P es pérdida de peso. A pesar de que come mucho, está perdiendo peso, porque aunque tiene el azúcar alta, ese azúcar, como te dije al inicio, no es funcional, no entra a las células por el déficit de insulina. Entonces, orinar mucho, comer mucho y no subir de peso y tomar mucha agua porque se orina mucho, esos son los 4 síntomas cardinales cuando una azúcar está tan alta que la persona está ya debutando como diabético. ¿Y qué provoca la ansiedad y la hiperactividad del diabético? La falta de azúcar en sangre. La falta de azúcar en las células, que puede ser irritable inicialmente, pero también puede llegar un momento en que provoque letargia. O sea, estamos hablando de que si tú tienes poca, esa hambre que da porque el centro del hambre se inhibe por glicemia, por azúcar, entonces nosotros tenemos ese problema. Entonces, usted dice que la diabetes es irreversible. Ahora, ¿y la prediabetes cae en esa irreversibilidad? Prediabetes es un vocablo que te evoca a tener cuidado. Estos pre que nosotros utilizamos en medicina no quiere decir que necesariamente tú vas a tener la condición que sigue a ese prefijo, sino que si las cosas siguen como van, tú llegarás ahí. Es como tú decirle a un niño, si tú sigues cruzando la calle así te van a chocar. No quiere decir que lo van a chocar, pero si no tiene cuidado, tiene mucho más riesgo que el resto. Entonces, en el caso de prediabetes, como prehipertensión, lo que te está diciendo es, si las cosas siguen como van, en un futuro tú serás diabético. Entonces, los factores de riesgo que tiene esa persona, tiene que modificarlo, tiene que ser más enfático que el resto de la población. Si está sobrepeso, tiene que llegar a su peso, tiene que modificar la alimentación, tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tú estás en un grupo especial, que si no haces los cambios de lugar te harás diabético en el tiempo. No necesariamente, no es obligatorio, o sea, no es una condición sine qua non, pero si no haces los cambios de lugar, serás diabético en el futuro. Ya, la relación entre la diabetes y la hipertensión son como primos hermanos. Los factores de riesgo son comunes, como te acabo de decir, tanto consumir tabaco en cualquiera de sus variedades, ser obeso o tener sobrepeso, sobre todo obesidad visceral. La visceral es acá en el abdominal, el abdominal. Sí, que muchas personas están en su peso ideal, pero tienen obesidad visceral. Sí. Entonces ahí la obesidad visceral es el mayor factor de riesgo que se relaciona con la diabetes mellitus tipo 2. Entonces te dije tabaco, el alcohol, la obesidad, la comida no saludable, sobre todo la rica en carbohidratos, si son carbohidratos simples, que es lo que más a la gente le gusta, o sea, los industrializados, esos son lo que a la gente más le gusta. Y por supuesto, el no hacer ejercicio, tener una vida sedentaria, son las cosas que te van a predisponer tanto a hipertensión como a diabetes mellitus, incluso a elevación de colesterol, porque es la tríada que comparte los factores de riesgo. Doctor, ¿la cirugía bariátrica tiene algún efecto que disminuye, digamos, la posibilidad de diabetes? Sí,
La cirugía bariátrica ha demostrado tener un impacto positivo importante en la reducción del desarrollo de diabetes. Incluso se han atrevido a decir que todavía como que en la comunidad académica no está tan aceptado que puede curar la diabetes. Yo diría que puede hacer que un diabético llegue a no tener medicamentos, a poder llevar una vida ordenada sin necesitar medicamentos. Pero si esa persona vuelve a subir de peso, la diabetes se va a manifestar otra vez con elevación del azúcar en sangre, porque no necesariamente todas las personas que tienen una condición como estas, crónicas, como es la hipertensión, la diabetes o el colesterol, necesitan medicamentos, no necesariamente, pero que sea tu médico que te lo diga. O sea, si tú pierdes peso, si tú haces ejercicio, y en este caso, como la obesidad probablemente fue que te llevó a ser diabético, si tú bajas de peso, sea con bariátrica o sin bariátrica, puede tener un impacto positivo en la necesidad de no usar fármacos. Yo no me atrevería a decir a curar la diabetes, pero sí a poder cambiar la vida del diabético hasta una manera que pueda no necesitar medicamentos en un futuro, porque es muy importante la pérdida de peso. Y la cirugía bariátrica, aquí sí soy claro, ha demostrado que es la herramienta que puede hacer que la persona pierda peso de una manera más rápida, siempre y cuando no abandone la alimentación saludable, restricción calórica y el ejercicio. Bien, vamos a unos comerciales ahora. En breve estaremos hablando del pie diabético. A ver qué nos dice el doctor Samuel Ramos. Veamos ahora cuál es la alimentación adecuada o ideal para una persona diabética o prediabética y qué tipo de actividad física es necesario llevar para prevenir, para tener una vida más sana. Así es. Bueno, la alimentación del diabético, yo te puedo decir que si tú estás impuesto a comer sano, tienes que hacer muy pocos cambios. O sea, la alimentación que nosotros recomendamos para una persona diabética no dista mucho de lo que debe comer una persona en el concepto de una alimentación saludable. Esto significa cero bebidas azucaradas, porque estas bebidas endulzadas con azúcar de caña o con fructosa o con jarabe de maíz son dañinas para la salud y tienen un alto índice glucémico, o sea, suben el azúcar muy rápido. En segundo lugar, los otros carbohidratos simples que vienen por los productos industrializados, porque no es lo mismo tú comerte un plato de locrio de trigo o de trigo con leche a comerte ese mismo plato con harina de trigo. Los productos industrializados, en la medida que son más industrializados, ultraprocesados, tienen un índice glucémico, o sea, tienen la capacidad de subir el azúcar mucho más rápido. Por lo tanto, igual que le decimos a la población general, lo que nosotros le decimos al diabético es que tiene que ser más consciente de que esta cosa hay que hacerla. Entonces, bebidas azucaradas, productos industrializados, sobre todo los carbohidratos simples. Y el tema de la grasa, que es común para toda la persona, evitar las grasas saturadas, las grasas trans, que vienen sobre todo de los productos industrializados y de lo que hacemos en casa, que es frito. O sea, de esas cosas, igualmente de la grasa animal, aunque no sea frito, por eso a la carne, tú tienes que tratar de ser carne magra, en el caso de que sea carne de cerdo, la carne de res, siempre hay que tratar de evitarla, y en el caso de las aves, quitarle la piel. Y el pescado nunca freírlo. O sea, estamos hablando de que las carnes ningunas se deben freír. Entonces, el pescado al vapor. Al vapor, a la plancha en la casa. Porque, mira, anoche yo me comí un pescado en un restaurante y yo me di cuenta, yo lo pedí a la plancha, pero eso vino frito. Porque la gente fríe en la plancha. Cree que el concepto de la plancha es simplemente una cosa que no es un sartén. Ajá. No, y tú te das cuenta cuando te están preparando algo a la plancha que están constantemente echándole aceite, entonces te lo fríen a la plancha. A la plancha se supone, tú vas a tener un instrumento plano y no le vas a poner aceite. Entonces, al vapor, a la plancha, puede ser a la parrilla. Entonces, como guste, que no sea frito. Pero no me gusta el término que usa mucha gente,
dicen sancochado, doctor. Digo, oye, pero ya tú estás dañando una comida nada más con esa expresión. Sí. Entonces, recapitulando, evitar las bebidas azucaradas. Número 2, los productos ultraprocesados, que son muy dañinos, sobre todo los que vienen de carbohidratos, porque tienen muchos carbohidratos simples y suben rápido el azúcar. Entonces voy a un cumpleaños y no me como el bizcocho. Bueno, yo te voy a decir una cosa, el diabético tiene que saber que día a día está luchando por su vida. Ya. A una persona que no es diabética tiene que cuidarse, porque si no lo hace, está en uno de los factores de riesgo. Yo no te digo que seamos tan estrictos, pero si tú eres diabético, mientras más compensado tú quieres estar y mientras más tú quieres prolongar tu vida y mejorar tu calidad de vida, aquí hablamos de evitar las complicaciones propias de la diabetes a largo plazo, tú tienes que cuidarte y mientras más te cuidas, más tiempo estarás con una calidad de vida muy parecida a una persona que no es diabética. Recomiéndeme los ejercicios. ¿Debo caminar, correr, montar bicicletas? ¿Qué usted recomienda? Así es, como en todas las enfermedades cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, obesidad, nosotros recomendamos actividad física de intensidad moderada, siempre y cuando no tenga la condición para perder peso. Si es para perder peso hay que agregar un poquito más. Aquí estamos hablando básicamente de 30 minutos al día, 5 días a la semana. ¿Qué es actividad física de intensidad moderada? Esto es caminar, paso doble, puede ser trotar, montar bicicleta, nadar, zumba, gimnasia, baile, natación. ¿Es necesario sudar? No, no. Hay gente que está muy equivocada. Es la movilidad física lo que importa. Es la actividad física. Bailar. Sí, lo que sea que te lleve a 30 minutos de movimiento. Eso tú lo puedes ser muy creativo en la forma que lo vas a hacer. Por ejemplo, estamos acercándonos a una temporada de lluvia, una temporada fría, una temporada que amanece tarde, que oscurece temprano. Y gente, ay doctor, yo no puedo caminar en la calle. Bueno, pues ponte una música, bájate un instructivo en YouTube, o simplemente ponte música, salsa y lo que sea, y haz esos 30 minutos en tu familia. El pie diabético, doctor, importa mucho este tema. El paciente diabético tiene una debilidad en el pie. Mira, el pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes, como también es el daño renal, el problema de los ojos, que puede terminar en ceguera, y las enfermedades cardiovasculares. Se da por dos condiciones básicas en el diabético. Una, reducción de la circulación periférica por aterosclerosis. Los vasos pequeños se van tapando de colesterol y entonces reduce la irrigación, por eso el cambio de color. Entonces, el otra condición que hace peor eso es que pierde la sensibilidad, daño en los nervios periféricos. Entonces, si tú tienes daño en la sensibilidad, por lo tanto tienes pequeñas heridas, traumas dentro del zapato, y lo cotidiano es decirle, óyeme, ese se le entró una piedrecita en el zapato y se dio cuenta cuando llegó a su casa, se quitó el zapato y tenía el pie lleno de sangre. No siente, pierde mucho la sensibilidad, tiene anestesia, y entonces si tú tienes anestesia y además tienes problemas de la irrigación, eso te llevará obligatoriamente a infecciones. Encima de que la diabetes predispone a mayor infecciones y a reducir la capacidad de curación. Vamos a seguir con el tema. Vamos a una breve pausa comercial y seguimos en breve conversando con el doctor Samuel Ramos.